Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que llega a través de las señales de Carivisión, Canal 26, sistema de cable Tricón, además 26 de sistema de cable Claro, 67 de Aster y para todo el país, además una red importante de sistemas de cables regionales, provinciales y municipales. Y en contacto en cualquier parte del mundo a través de carivisión.com.do. Esta noche estamos en compañía, como siempre, de Giovanni Almonte. Buenas noches, Junior. Y del doctor Fidel Pichardo. Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo andan todos, jóvenes? Todo bien, todo bien. Desearle la bienvenida al doctor Pichardo aquí, bienvenida al programa Cerrando la Noche, y a los amigos televidentes, pues, decirle que buenas noches, gracias por sintonizarnos. Y aquí estamos como todas las noches, después de un fin de semana un poco agitado, con un ambiente político en suspenso, en bastante suspenso. Recuérdate que el PLD es el partido de gobierno, entonces lo que pase dentro del PLD se refleja en el país, se refleja, nos afecta a todos los dominicanos, y esa incertidumbre que había, esa nebulosa, ese no saber, pues se despejó este fin de semana, y ya ustedes todos saben la historia, que se abrió la compuerta, o por lo menos se le dio la oportunidad al presidente Danilo Medina para que pues corra por la carrera de la reelección. Corra por ella. Corra. Digo, él aún no se ha referido al tema. Por eso que corra, va a correr no simplemente. se ha referido al tema. Lo cierto es que, contrario a los vaticinios que hacían algunos editorialistas y directores de medios de que no se iba a discutir el tema, pues la lógica decía que sí, y así definitivamente ocurrió en un ambiente muy adverso para el expresidente, el doctor Leonel Fernández, que, tal como dije en una ocasión, entiendo que no debió permitir que eso se sometiera a votación. Es más, tampoco debió votar en contra de que el presidente actual tuviera la posibilidad de optar por una repostulación para tratar de que el pueblo dominicano, si lo entiende necesario, lo reelija. 23 a 10, Junior. 23 votos. Lo que pasa es que todavía uno no sabe Bueno, finalmente aparentemente cómo fue dicen 26, la votación. Dicen 26, otros dicen 23, pero la realidad fue que este es el tercer round que le gana Danilo Medina a Leonel Fernández. Este es el tercero. Mira, te digo lo de la votación porque, según las reseñas, 23 a favor, 2 en contra. Eso da 35, pero también dicen que el presidente de la República se abstuvo. Entonces yo no sé dónde está el voto de abstención. Yo no sé dónde está. No sé si Fidel lo pudo localizar en algún lugar. No. Realmente yo creo que el dato exacto es 23 a favor, 11 en contra y la abstención del presidente Danilo Medina. Yo creo que fue un gesto de caballerosidad, de altura por parte del señor presidente. Abstenerse, total, no necesitaban su voto. No lo necesitaba. Él era el objeto de la discusión. Yo creo que sí, que era una posición caballerosa, de tacto frente al compañero, porque aún en un momento como ese, tú tienes que tener la altura suficiente, colocarte por encima del ser humano común y corriente, y que las personas perciban que tú tienes realmente el liderazgo adecuado. Y ese liderazgo también se refleja con humildad. ¿Entiendes? La grandeza en la derrota también debe existir. Yo creo que esa fue la posición que él tuvo. Alguien me envió a mí, Junior, el mismo domingo, a eso ya de las 2 y algo de la tarde, cuando ya habían 3 horas de debate. Me enviaron una foto donde estaba un Danilo Medina sonriente y un Leonel Fernández preocupado. Y la verdad que yo mismo dije, óyeme, esa foto indica mucho, esa foto es una señal de por dónde andan los resultados, mucho antes de que se dieran los resultados, 2 horas antes, hora y media antes. Y la verdad que fue una foto que circuló mucho a través de Twitter y dentro de las redes de los mismos PLDistas, porque tengo amigos que me enviaron esa foto, y la verdad que la analizamos, y había preocupación en el rostro de Leonel Fernández, mucha preocupación. Sin embargo, yo noto que, primero, un error político por parte del expresidente
haber votado en contra. Debió asumir la posición que se dice asumió el presidente, abstenerse. Abstenerse, pura y simplemente, porque no le queda bonito. Además, porque eso no es una posición de principio. Y aunque el objeto era el presidente Danilo Medina, como establece Fidel, no menos cierto es que dada las dificultades que se ha manifestado públicamente que existen entre el presidente y el doctor Leonel Fernández, además una posición muy cerrada, que más que política parecería personal, que han asumido un conjunto de dirigentes del PLD de cara a la posición que estaban enfrentando, por delicadeza y por tacto político se imponía que se abstuviera. Pero además, aparte de esa imprudencia, comete, entiendo yo, otra imprudencia. Parece que está un poco nibulado por la propia situación, la derrota que ha estado recibiendo. Se va al local de la Fundación Global. Ahí se hace un meeting de todos los legisladores que lo apoyan para fijar posición. Eso no tiene tampoco sentido. Eso lo que hace es que reduce el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Lo afecta más que favorecerlo. Pero además, no sé si es que está perdiendo control de sus tropas. ¿Cómo es posible que en la tarde de hoy se despachen alrededor de 60 diputados, 16 senadores, planteando su oposición a que se modifique la Constitución? ¿Es una línea del doctor Leonel Fernández eso? ¿O es que las tropas se le están yendo de las manos? ¿O es un mecanismo de presión? Yo creo que ese es un mecanismo de presión, jóvenes, es equivocado. Porque para presionar no hay que hacer eso, porque están demostrando un síntoma posiblemente y la agudeza de una crisis mayor de lo que realmente es. Al final yo creo que todos van a girar en torno a la reforma constitucional, incluyendo esos que hoy están planteando que se oponen. Mira, Junior, voy a decir lo siguiente. Dicen los viejos políticos, sobre todo Juan Bosch. Yo creo que Juan Bosch también parafraseaba a otro político de la antigüedad, que en materia política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Entonces, normalmente las actitudes y poses, los políticos son como actores. De hecho, en Estados Unidos, un actor de película de Hollywood fue elegido presidente. Quizás fue su mejor papel, ¿verdad? Haber hecho el papel de presidente nada más y nada menos que los Estados Unidos. Todos los presidentes hablan por gestos, a veces hablan por interpósitas personas. Cuando digo presidente, también los líderes. No necesariamente Leonel Fernández está vinculado a la posición de los senadores que simpatizan con él. Todo el mundo presupone que sí. Pero si él quisiera fijar una posición firme con respecto a la posibilidad de repostulación del presidente, el momento adecuado lo tuvo y lo expresó, porque él sí votó en la reunión del comité político, desde mi humilde punto de vista, que no soy político, tú lo sabes. Votó para fijar su posición. Mi posición es que estoy en contra. Ya él no necesitaba salir junto con los senadores que simpatizan con él, ni los diputados, porque él ya había fijado su posición anteriormente. La mayoría de esos diputados no son miembros del comité político. Entonces, posterior a la fijación de posición de su líder coyuntural, digo coyuntural porque todos son PLDistas, ¿verdad? Esa es la sombrilla que los ampara. Leonel Fernández, que le expresó en el comité político, ellos se reunieron y expresaron su desagrado. Pero yo creo que no se debe tomar en cuenta, Junior, porque la reacción fue muy rápida. Es que si el comité político es el fin de semana y ellos se expresan en el día de hoy, todavía las asperezas subjetivas, las razones emocionales están presentes. Están a flor de piel todavía. Están a flor de piel, ¿verdad? Están todavía muy vivas. Hay que esperar unos días a que el golpe se asimile. El golpe es relativo, porque algo que ustedes no han analizado, y quisiera ponerlo sobre la mesa, es que el PLD ha logrado, tanto el presidente Fernández, que es un político acabado, de primera categoría, el más depurado líder político que tenemos en este momento, como Danilo Medina, que no se queda atrás, y ese comité político,
han conseguido que el país y su opinión pública gire alrededor de las actividades del PLD. Aquí no se habla ni del PRM, del PRD, de los demás partidos. Todo está girando El Partido alrededor. Reformista no se habla. Claro, esto mantiene vivo al PLD independientemente de sus posiciones coyunturales. Ellos habrán de ponerse de acuerdo porque están en el poder. Y cuando se pongan de acuerdo para mantenerse en el poder, no tendrán ni que hacer campaña, porque la campaña se está haciendo en este momento. Todo el mundo está hablando del PLD y está hablando hace muchos meses y va a seguir hablando durante unos meses adicionales. Yo creo que políticamente ellos están haciendo lo correcto. Sin embargo, yo creo, Fidel, dos cosas. Primero, que para el presidente fijar su posición no tenía que oponerse. Bastaba, porque estaba clara. Él es presidente. Sencillamente no votar. Él estaba expresado a través de su compañero del comité político, los 12 que votaron por él. Estaba expresado. Y el acto que realizó el domingo anterior, también es una forma de expresar lo que él quería. Lo que yo digo es, eso profundizó más. Usted viene de una reunión de 1 hora con su contrincante, en la que lamentablemente no se pusieron de acuerdo. Usted sabía lo que iba a ocurrir. Para mí la prudencia, el olfato político, decía que debía abstenerse, ya que no decidió no someter el tema. Él y su grupo, porque es que eso profundiza la crisis al interior del partido, la imagen que vende. Junior. Es una imagen de Pero deterioro. es que abstenerse, no fijar posición, no es no definir si estaba de acuerdo o no. Él lo definió, yo creo que hizo lo correcto, Junior. Óyeme, simple y llanamente no estaba de acuerdo y lo expresó donde tenía que expresarlo en su organismo. Pero yo creo ¿verdad? que esto simplemente fue un round, Junior y Fidel, simplemente un round, porque ahora falta someter al Congreso la reforma constitucional y que el Congreso se aboque a conocerla, tanto los diputados como los senadores. Ahora mismo vemos una andanada de diputados y senadores que se oponen. Hay que ver hasta qué punto estos diputados y senadores se oponen. El PRD ha dicho que desautoriza a sus diputados a que opinen y que favorezcan la modificación de la Constitución. Tanto lo hace el PRM. Eso mismo es la posición del Partido Reformista, que tampoco ha hablado sobre el tema porque no le interesa hablar sobre el tema. Y vemos los mismos diputados y senadores del PLD que también se oponen. Si vemos ahora mismo, así de rápido, de sopetón, todavía con el dolor, con la herida todavía abierta, no pasaría la reelección. Si lo vemos de ahora mismo, si lo vemos ahora mismo, no pasaría la reelección porque 16 senadores o 12, ponle 12, ponle 60 diputados, ponle los 25 que tenga el PRD, ponle los 10 que tiene el Partido Reformista, la Fuerza Nacional Progresista. Si nos ponemos a ver, no va a pasar la reelección. Mira, si nos ponemos a ver desde ahora, pero tú sabes que eso no va a ser así. Claro. Tú sabes que eso va a modificar. A medida que se reúnan, que comienzan los debates, las reuniones, los cabildeos, eso va a ir bajando y aprobado. Pero evaluando un poco la reacción, Fidel decía que no necesariamente implica que el doctor Leonel Fernández está de acuerdo con eso. Yo voy a hacer el razonamiento que hice en torno al problema de la reelección. Danilo Medina se dijo que él es el director de la orquesta y que nadie podía tocar una nota diferente. Por lo tanto, ningún músico podía estar desafinado. Por eso siempre dije que las dos personas que se echaron el presidente actual encima cuando hería muerto político, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, Rubén Bichara, en adición, se mantuvieron firmes planteando el problema de la reelección. Y alguien solía decir, no, eso es cuestión de los funcionarios que se quieren reelegir. El presidente nunca fijó posición negando esos actos, ni suspendiéndolo. No. Al contrario, he estado ahí esperando que el mango baje de la mata para comérselo. E igual va a ser. El presidente posiblemente no se refiere a la reelección hasta tanto no se resuelva el problema en el Congreso. El impedimento constitucional que tiene. Hasta tanto no va a hablar del tema. No. Junior, ¿tú sabes cuál fue el primer presidente de la Cámara de Diputados del PLD? Sí. ¿Quién fue? No rebuté yo. No, Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Sabes quién era el enlace entre el presidente Balaguer y el gobierno
el primer gobierno de Leonel Fernández? Danilo Medina. Claro. ¿Tú sabes quién fue 2 veces ministro de la presidencia? Que es el superministro, casi un primer ministro. Danilo Medina. Danilo Medina es el político, junto con Leonel, decía yo, más acabado, más depurado. Tú quieres, comenzamos a engañarnos con otro aquí, pero supongo que este no es la motivación. El escenario está, Déjeme hoy, decir el lo escenario es siguiente. PLD. No es posible, a menos que nos queramos hacer los tontos, que ningún ministro, director departamental o alto dirigente del PLD, de la rama del presidente Danilo Medina, se atreviera a iniciar una campaña En ese sentido. motivar la opinión pública, porque aquí la gente cree que la opinión pública se maneja espontáneamente. En la opinión pública se siembran temas y se desarrollan temas. Se auspician esos temas y se reproducen para crear un leitmotiv, para crear una tendencia temática. Eso es el ABC de la comunicación. Yo creo que así como el presidente Medina es el director de su orquesta para los asuntos gubernamentales, humildemente creo que también ha sido el director de la orquesta para llegar hasta el fin de semana recién pasado a la aprobación por parte de su comité político de la reelección presidencial, y que fue su intención, es mi opinión, desde el día 1, Desde el día 0. desde la transición, no buscar 4 años, sino 8 años. Qué bueno, Fidel, que tú Y no solamente, menciones el tema. escúchame, y no solamente eso, sino buscar el momento políticamente propicio, cuando su popularidad está en el pico más alto, para en ese momento introducir la reforma constitucional. Primero en el comité político, con la caballerosidad y diplomacia de hasta abstenerse, sabiéndose en control de la mayoría de ese organismo, ¿verdad? Y luego en el Congreso, donde él habrá hecho ya estudios, los amarres del lugar. estudios de factibilidad política previo, queridos amigos, para determinar si él podía conseguir la mayoría. Porque, ¿quién podía imaginarse hace solamente 2 años y medio que Leonel Fernández podía perder una elección dentro del organismo que él en cualquier organismo, él preside? Eso era impensable. En cualquier organismo, quiere decir que hasta el mínimo. Que Danilo Medina hizo su estudio de factibilidad para la modificación, la aprobación de esta modificación en el comité político, y habrá hecho su estudio de factibilidad política y sus números para la aprobación congresional a través de la Asamblea Nacional Revisora, que es como se llama. Yo creo que esos estudios se habrán hecho. Ahora, de los estudios de factibilidad al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Sin embargo, haciendo la aplicación analógica de que el presidente Fernández, el presidente Medina es el director de la orquesta, asimismo, digo yo, el que dirige la orquesta del grupo del expresidente es Leonel Fernández. Por eso, cualquier cosa que se haga hoy día, Fidel, a pesar de que todavía el muerto está caliente, no se ha enfriado, ¿a quién se le pega? Son acciones individuales de esos legisladores. Salir a fijar posición en contra de la posible modificación a la Constitución, pero y haberse concentrado con su líder en Fundación Global. No sé. ¿Tú quieres discutirlo después de la pausa? Vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. Junior, hay el tema cuando Fidel habló de todo ese trabajo que ha venido desarrollando el presidente Danilo Medina en la parte política. Yo desde hace días yo vengo pensando y analizando que el presidente Danilo Medina, del mismo día que llegó a la presidencia de la República, trabajó como el que más, como que el gobierno no se iba a acabar nunca, porque fíjate,
Es el único presidente de la República hasta ahora que todavía con un problema de dermatitis, con un problema de estrés, sigue trabajando 16, ya se le va a quitar. 16, 18 horas, Junior. Sí. Sigue trabajando aceleradamente. Y esas visitas dominicales, esas visitas los domingos a las provincias, señores, todo eso es una estrategia demostrando que el gobierno está trabajando y que el presidente Danilo Medina es un hombre del pueblo. Ese acercamiento constante con los campesinos, con los obreros, con las personas del pueblo, con las personas llanas, y ese dejarse tocar sin esa parafrenaria, esa seguridad y ese atropello muchas veces que hacían la seguridad de los presidentes. Y Danilo Medina ha demostrado que se puede y que aquí no se atenta con la vida de nadie y que su seguridad no está en juego, porque va a los pueblos simplemente con 2 jipetas, como cualquier funcionario, y no pasa nada. Entonces, yo creo que del mismo día, el presidente Danilo Medina sabía que debía subir su popularidad para poder competir a lo interno del PLD y hacia afuera con posibles opositores. Yo creo que se ha armado la estructura. Fíjate que yo mismo dije en estos días, oye, me es increíble que por primera vez yo veo que funciona como también el Ministerio de Prensa y Publicidad de la Presidencia. Oye, eso funciona como un reloj, mira, bien programado, bien orquestado. Es una estructura tremenda que tiene Rodríguez Marchena. Tremenda. Quedan cosas todavía pendientes. Está bien, pero me refiero en el sentido de promover la figura del presidente, de promover las actividades del presidente, de promover los actos, subir a YouTube los videos, colocar la fotografía, trabajar en Twitter, en todas las redes. Oye, es una estructura tremendísima. Los asesores del presidente son muy buenos. Son buenos. Ahí no hay duda. Son buenos. Fíjate que sin hacer grandes cosas, porque en honor a la verdad, si nosotros evaluamos el impacto de la gestión del presidente, visitas y ya, más allá de la formalidad, de sustancialmente que ha cambiado en el país. Visitas. De El 4%, contenido, el nada. 4%. Entonces lo han manejado muy bien su imagen. Ahora, ¿cuántos años que tiene el presidente Medina en el gobierno ya? No, 3 años. Cumplir 3 años. 3 años. Cumple en agosto. ¿Cuántos fines de semana ha salido? Casi todos. Casi todos. Sí. Cada fin de semana es un acto de campaña. Tú sabes que en Colombia y en muchos otros países, los mandatarios, los presidentes, disponen obras para las sociedades y tienen prohibido inaugurar esas obras porque se perciben como actos de campaña que colocan al presidente de turno en una situación de ventaja en relación a sus potenciales opositores y competidores en las siguientes elecciones. Yo creo que él se ha manejado excelentemente bien, porque no solamente ha ido a los pueblos para promover su figura, sino que ha ido a resolver problemas a comunidades olvidadas del país y en sectores olvidados, teniendo contacto directo. Usted dirá, pero también él tiene ministros y tiene directores departamentales que él puede enviar a esas actividades, a esas reuniones, pero él quiere hacerlo personalmente. Entonces esa calidez ha conseguido un doble efecto. El efecto de resolver problemas pequeños que otros mandatarios le habían dado la espalda y al mismo tiempo resolviendo esa problemática y con esa cercanía con el pueblo ha hecho campaña. Y ahí está el resultado. El resultado es un nivel de simpatía increíble. 85%, 88%. El presidente es un excelente atleta. Armador. Un excelente atleta. Un armador. El solfismo es su especialidad. Un armador. Sí, es su especialidad, porque ha tenido la capacidad y el olfato político, como he dicho siempre, de montarse en la ola. Ha sido la primera señal de ese olfato político. 4% para la educación. Firmó un pacto. Y aparte de firmarlo, lo cumplió. Por iniciativa propia, no, la presión social. Va a rigor. Se lo lleva como un lauro del presidente, pero no. Antes de ser presidente, había una presión social para que eso se rescinda. Lógicamente no se rescindió, se modificó. Que no tenemos los beneficios que se dijeron, pero estamos en mejor condición. Sí, no, pero eso es lo que electricidad. Eso es lo que tienen que hacer los presidentes. Claro. Conectar sus decisiones a la voluntad de la mayoría de la población. Así es. Si la mayoría de la población estaba interesada en el desarrollo de la educación, la mayoría de la población no. Señores,
El desarrollo de los pueblos Es la educación. se basa en la educación de sus ciudadanos. Eso es en el mundo entero. Japón salió de la ceniza como un ave fénix sobre la base de la educación. La educación convirtió a Japón y a Taiwán en grandes sociedades y poderosas sociedades en el sentido económico, de las primeras del mundo, siendo territorialmente pequeñas. La segunda economía Japón del mundo, después de Estados Unidos. Cuando un mandatario, cuando un individuo que tiene el privilegio de dirigir un país, se conecta con las ansias, el deseo de los pueblos y sus necesidades prioritarias, entonces el resultado es un Danilo Medina con un nivel de aprobación del 70%. Fidel, lo que te dice es que nosotros estábamos tan mal que solo un cambio de forma y de estilo, porque te reitero, cuando vemos, por ejemplo, los salarios en República Dominicana siguen siendo igual a los menores, la situación de la canasta familiar, eso no ha variado, no ha habido cambio sustancial, y solo la forma del presidente, el estilo lo ha ayudado. La percepción, Junior, simplemente la percepción. Por ejemplo, te mira, lo del 4%, la gente ha comenzado a percibirlo, no solo en los bolsillos, porque fíjate que hay madres ya que sus hijos no tienen problema de desayuno ni de comida. Y aparentemente van a recibir una educación de calidad. Si nos vamos a la inversión que se está haciendo social en cada una de las provincias, y si en realidad se están usando los obreros de cada una de estas provincias, es un impacto que mueve lo que es el circulante y mueve el dinero. Pero Danilo Medina, hasta ahora, como tú bien lo dices, Junior, ha sabido conectar. Pero ¿qué pasa? El impacto del 911 también, porque tú dirías, la delincuencia sigue igual, la violencia sigue igual, los crímenes siguen igual, pero la gente se siente más segura, o por lo menos puede llamar en el caso de un accidente y sabe que van ahí a darle el auxilio, o por lo menos puede llamar en caso de que alguien tenga ruido y sabe que alguien vaya a reprimirlo, a decirle a esa gente que baje el volumen del radio o de la música. Entonces, todas esas percepciones. Pero yo tengo algo por ahí, Junior, en carpeta, que quisiéramos ver un video de Francisco Javier con relación al desprendimiento que han hecho muchos de los empleados del presidente Danilo Medina. Sin embargo, previo a eso, me gustaría con ustedes Fíjate que ver un escenario, ¿verdad? Todos se han retirado. Eso, correcto. ¿Qué va a pasar ahora? Los precandidatos del PLD. Vamos a escucharlo todos, ahí. Los precandidatos de la posición de uno. Todos se van a retirar. El presidente, el expresidente. Reinaldo Pared lo dice en un video, El expresidente va a mantener sus aspiraciones, o cuando va a convocar la prensa, hay un evento nacional para decirle a la gente que retira sus aspiraciones. Decirlo con sinceridad. Y yo hablaba de que los políticos son actores. Y yo le digo, sí, cuando pero resulta Junior, que a nosotros los que hicimos teatro popular, sí, nos dijeron, no me lo digas, házmelo sentir. Por eso que tú hablabas, lo que transmite el rostro. Junior, cuando él entienda que ya no tiene alternativa, que ya perdió la batalla, entonces... ¿Todavía no entiende eso? No la ha perdido. ¿Pero de quién ustedes están hablando? No la ha perdido. Leonel Fernández perdió la batalla. No la ha perdido, Junior. ¿Cree que Leonel Fernández no tiene ninguna batalla que perder, señores? No, es que no ha perdido la batalla. Oye, Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de la República, presidente del partido más importante que hay ahora mismo, más institucionalizado de la República Dominicana, con perspectiva de muchos años, un hombre además relativamente joven, que le queda un futuro por delante, sea para aspirar nuevamente a la presidencia en el 2020, si finalmente se reforma la Constitución y el presidente Danilo puede reelegirse, que por cierto, la reforma por 2 periodos consecutivos y nunca más, beneficiaría a Danilo Medina para el siguiente periodo y nunca más. Claro. Pero en el 2020, si Leonel Fernández o cualquier otro candidato del PLD u otro partido llega al poder, iría por 2 periodos consecutivos. O sea, también los demás, aparte de Danilo Medina, coyunturalmente en este momento, que se beneficiaría con un periodo adicional, pero nunca más, se beneficiarían los demás aspirantes del arco iris, no solamente del PLD, sino de los demás partidos que podían optar
por la presidencia en 2 periodos consecutivos. No, yo pienso que sí, que la reforma resuelve un problema. Y por eso que esos partidos de oposición que están diciendo que no, eso es pose, todos lo van a aprobar. Porque siempre te he dicho aquí, todos los precandidatos les gustaría llegar con 8 años. Y si fueran 3, mucho mejor. Todos. Entonces, yo no tengo duda de que se va a aprobar la reforma. Mira, Fidel. Ahora, óyeme esto, Fidel. Los primeros beneficiarios directos de la modificación de la Constitución, ¿sabe quiénes son? ¿Quiénes son? Los precandidatos del PLD. Se quitan un contrincante del medio a partir del 20. Solo tendrían a Leonel Fernández y pelearían con Leonel. Ya Danilo no puede ser presidente. Ya. Sí, es una forma de verlo. Es una forma de ver. Además, mira, yo quería puntualizar algo con respecto a esto, que es mi opinión particular en relación al tema de la reforma constitucional y los periodos constitucionales de la presidencia de la República. Yo no creo que 2 periodos consecutivos y nunca más, que es el modelo norteamericano y en muchas otras partes del mundo que me luce que es el ideal, sea un invento, sea malo, que esto sea ahora un nuevo intento de dañar la Constitución. Yo creo que lo que fue un invento, que fue un aborto de la dialéctica constitucional, fue aquella reforma constitucional que posibilitó el retorno de Hipólito y de Leonel Fernández. Porque, la del 2002. Óyeme esto, ¿en qué cabeza cabe que no sea por un interés coyuntural, político coyuntural, la postulación de un presidente, un periodo por el medio y volver a postularse? Ese sí fue un traje a la medida. Ese sí fue un traje a la medida. Esa es mi opinión. Y mira que respeto mucho a Leonel Fernández y respeto mucho a Danilo Medina, pero ese sí fue un traje a la medida. Por ende, aquellos que están abogando, diciendo, no, es que no pueden estar manipulando la Constitución en cada periodo. Lo que yo creo que fue una manipulación fue en aquella ocasión. Y este es el momento para enderezar ese entuerto y que ya hacia el futuro no toquemos más ese aspecto. Mira, Fidel, yo creo que nosotros pasamos de un antirreeleccionismo a un reeleccionismo indefinido. ¿Por qué? ¿Cuál es la única limitación? Que no sea consecutivo. Pero usted se va cada 4 años y vuelve. Lo único que le impide a usted repostularse y reelegirse es la edad y la muerte. Eso fue lo que hicimos. Viabilizar entonces una reelección no continua pero indefinida. Al igual yo he planteado, Fidel, y no sé si tú estarás de acuerdo, primero creo en el modelo que se puede aplicar ahora. 2 periodos consecutivos y nunca más. Ahora, yo he estado propugnando por ponerle un candado al tema de la reelección y soy de opinión que independientemente de que la Constitución prevea o no que se lleve un referéndum aprobatorio, lo que yo quisiera es que se haga por lo menos un plebiscito consultivo y que nosotros, si tú recordarás, nuestra Constitución en el artículo 268, si mal no recuerdo, establece que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que será siempre civil, democrático y representativo. Yo creo que dada la fragilidad institucional nuestra y que ha sido el problema fundamental de la reelección, nuestras debilidades institucionales, deberíamos pensar la idea de ponerle ese veto al problema de la reelección, de manera tal que en 4 años, porque el doctor Leonel Fernández o Guillermo Moreno tenga un 90% de la población, se le ocurre entonces modificar de nuevo la Constitución para extenderlo a 3 periodos. Yo creo que la única garantía que tenemos es si ponemos un candado. Lo tienen otros países. ¿Por qué República Dominicana no? Yo creo que sí. Cerrar el capítulo, sí, pero mediante un consenso nacional. Cerrarlo definitivamente. Es la única alternativa, porque si no corremos riesgo de estar cada 10 años, cada 8 años lo mismo. El que no hizo aportes, el que no hizo aportes a su nación en 8 años, ya no lo va a hacer. Acuérdate que el mundo lo han cambiado los 8 años no es suficiente. No son los que no han soñado. Señores, vamos a ver un video, Fidel, que tenemos, porque me gustaría de verdad escuchar la posición de Francisco Javier días antes de la reunión del comité político, cuando él decidió, pues, dejar a un lado sus aspiraciones para apoyar la reelección del presidente Danilo Medina. En esta misma tesitura han opinado y han hablado otros aspirantes.
mito que monta el mismo Reinaldo Pared Pérez en torno al tema. Vamos a ver este video breve para entonces analizarlo, ver un pequeño discurso que él pues subió a la red y además se transmitió por algunos canales de televisión del país. El PLD no nació para servirle solo al PLD, ni nació para servirle a sus líderes, ni nació para servirle a sus dirigentes. El Partido de la Liberación Dominicana nació para servirle al país y para servirle al pueblo dominicano. En otras palabras, no importa lo que le convenga a Danilo, ni lo que le convenga a Leonel, o a los precandidatos, ni lo que le convenga al PLD. Lo fundamental es lo que le convenga al pueblo dominicano. ¿Qué le conviene entonces al país? Al país le conviene que el presidente Danilo Medina pueda, al igual que lo pudo hacer el compañero Leonel Fernández, extender de manera consecutiva sus planes, proyectos y ejecutorias de desarrollo económico y de desarrollo social a favor del pueblo dominicano. Si la insensatez se apoderara de una parte del partido y le impidiéramos al compañero Danilo, si así él lo desea, optar por una repostulación, no tendríamos palabras nosotros para responder a futuras generaciones, a nuestros hijos adultos, a nuestros nietos, cuando pregunten cómo fueron capaces de cerrarle el paso a un presidente democrático que, teniendo un amplio apoyo popular y pudiendo completar una gran obra de gobierno, abandonamos el sentido de justicia y de equidad, pues mientras se le impedía a uno su repostulación, a otro se la habíamos aprobado en el pasado. Este es el momento en que se construye la historia. Por eso he querido, en virtud del carácter público de este tema, fijar mi posición con la responsabilidad que me caracteriza siempre. No tengo la menor duda, en base a estudios y encuestas que manejo, que si el Partido de la Liberación Dominicana me diera la oportunidad de encabezar su boleta en las elecciones que vienen, ganaríamos con un amplio margen, pero como tengo la capacidad del desprendimiento, que es una virtud que a Dios agradezco, me permito no titubear ante el comité político y apoyar favorablemente la posibilidad real de la reelección del presidente Danilo Medina. Si el compañero Danilo decide formalmente aspirar a una repostulación y el comité político, como guía fundamental de nuestra organización, lo acoge, habremos dado al país una demostración de desarrollo y sabiduría. En caso de que no sea así, redoblaremos nuestros esfuerzos para conquistar la candidatura presidencial y, con Dios delante, la presidencia de la República Dominicana. Muchas gracias. Continuamos con Cerrando la Noche. Nos dicen los jóvenes que es tiempo de hacer una pausa. Vamos a ella y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche. Giovanni. Junior, lo que vimos en el discurso de Francisco Javier García, habló de lealtad, de desprendimiento, de liderazgo, de que los liderazgos cambian, la coyuntura política, y la verdad es que él dijo muchas cosas que son reales. El presidente Danilo Medina ha sabido congraciarse. Ahora mismo el liderazgo político prácticamente gravita en torno a Danilo Medina. En el caso del presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández,
agradeció y le agradece los logros y los gobiernos que ha ganado el Partido de la Liberación Dominicana, que lo ha hecho gracias a Leonel Fernández. Entonces tiene toda esa gratitud, pero también entiende de que ya habló de los líderes mesiánicos, que en el país ya no existen y que esa es una de las debilidades que teníamos en el pasado, y por eso si vemos un partido rezagado, se debe a esos líderes mesiánicos que desaparecieron, no dejaron un liderazgo que le continuara y simplemente los partidos pues desaparecieron, hoy están un poco atrás en la cuneta. Entonces yo creo que eso es parte de lo que dijo Francisco Javier y simplemente él se fue adelante, porque los otros van a decir lo mismo, Reinaldo Paredes va a decir lo mismo, Temito que montaba va a decir lo mismo, y todos van a decir lo mismo, porque todos están de acuerdo con la repostulación del presidente Danilo Medina. PRD, PRM, Alianza País, si que recuerde de memoria, Finjus, se oponen, señores, a la modificación constitucional. El Procurador General de la República está La Fuerza Nacional Nacional Progresista, no, que Bicho renuncia, si no se hace un referéndum, él dice que va a renunciar del gobierno. Si no se hace la Constitución vía un referéndum, que por lo menos se le consulte al pueblo, para que el pueblo opine. No, lo que pasa, yo quiero, ahí pusiera, aquí lo que es una trampa con el referéndum. Hay gente, en el caso mío yo creo en eso de buena fe, pero hay gente que ve el referéndum como un obstáculo para que no se modifique la Constitución. Explícame, no entiendo. Sencillamente, gente que están planteando que la convocatoria de un referéndum no hay tiempo primero, Ya. dicen, pero además lo ven como un obstáculo ¿Eso se monta entre para meses? que no, según ellos no. Eso se monta entre meses, Costo, Junior. tiempo y dinero. Eso se monta entre meses, Pero Junior. está bien, eso es lo que tú crees que se monta entre Porque meses. la Junta Electoral tiene toda una estructura, una base de datos donde todos los dominicanos votan en los colegios electorales, en las mesas electorales, se hace la misma consulta y ya. Óyeme, si no fuera así, no lo estuvieran planteando. Fíjate que son justamente las posiciones que están en contra de la reelección del presidente Danilo Medina, que han estado hablando del referéndum y de la necesidad de un referéndum aprobatorio. Pero esas son opiniones coyunturales. Están utilizando la excusa del referéndum Claro, como un obstáculo. para tratar de montar su oposición a la repostulación y reelección del presidente Medina. No porque jurídicamente el referéndum sea la vía constitucionalmente adecuada. El referéndum es para temas de mayor nivel constitucional, por ejemplo, la forma de gobierno, ¿verdad?, la ciudadanía, etcétera. No para temas vinculados al Poder Ejecutivo y la postulación y elección del Poder Ejecutivo. Eso no está en discusión, eso es solamente la excusa. Ahora bien, con respecto a lo de Francisco Javier, los demás precandidatos, hay un libro que se llama La inteligencia emocional. Yo creo que Francisco Javier y la alta dirigencia del PLD ha demostrado tener de sobra lo que a otro liderazgo de otros partidos le falta, que es esa inteligencia emocional, que es utilizar la razón por encima del corazón, poner la inteligencia, la lógica, lo que conviene a la mayoría, por encima de apetencias coyunturales. Por eso, desde su formación, el PLD, tomando como base el liderazgo del profesor Juan Bosch y una forma y visualización de desarrollo y la liberación, según sus estatutos, de República Dominicana a través del desarrollo y la educación, ha sido su norte. Su compactación a través de inteligencia emocional lo ha llevado a controlar todos los estamentos del Estado. Entonces, a la oposición solamente le queda quejarse si no imita la inteligencia emocional que han demostrado estos dirigentes del PLD. Primero, para Reinaldo Paredes, que es bastante joven y capaz, para Francisco Javier García, para Temístocles Montaz, también un técnico muy capaz, Radamés Segura. Para ese grupo hay tiempo suficiente en el futuro, ¿verdad? Pero además hay un sentido práctico. ¿Cuánto se van a ahorrar en tiempo, campaña,
recursos y dinero cada uno de esos candidatos, entendiendo que no tienen posibilidades cuando se enfrenten a Danilo Medina, que garantiza la permanencia del PLD en el poder. Lo propio van a hacer los demás partidos. Yo creo que en el PRD no habrá convención. En el PRD ya definitivamente parece que el candidato va a ser el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y en el caso del PRM, ahora con esta nueva realidad de la posibilidad de repostulación y casi segura reelección por su popularidad, me refiero, del presidente Medina, yo creo que Hipólito Mejía posiblemente se mueva a un lado y le deje el espacio a Luis Abinader para que sea Luis Abinader que pierda frente a Danilo Medina y no perder él personalmente. Sería la tercera vez que pierde. También habrá un ahorro grande en esos partidos de oposición de recursos, tiempo y mucho dinero, que también es un factor no determinante, pero muy, muy importante en las campañas políticas. Hay otro video, porque es el video ya de cierre, ya para los comentarios del día de hoy. Recuérdense que el domingo se reunió el comité político del PLD en un hotel de Juan Dolio. Ahí el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, convocó una rueda de prensa para ya darle los insumos de lo que fue la reunión del comité político. Vamos a ver esta rueda de prensa, es bastante breve, dura prácticamente 3-4 minutos para escuchar bien todo lo que él dijo ahí en torno a qué va a pasar a partir de ahora, después de que el comité político aprobó lo que sería la reelección del presidente Danilo Medina y luego el posterior sometimiento ya a la Cámara Legislativa de lo que sería la reforma constitucional. A propósito, ya la comisión designada a partir de este martes empiezas los trabajos para la redacción del anteproyecto de ley para modificar la Constitución. Hay que decir, Fidel, que yo entiendo que fue una decisión inteligente la integración de esa comisión, porque no solamente están los que estaban de acuerdo con la posición de la repostulación, sino también los que no estaban de acuerdo, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, incluyendo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, incluyendo el ex vicepresidente de la República. Ramón Albuquerque está ahí, Rafael Albuquerque está ahí. Con la convocatoria no habrá problema. La convocatoria y la aprobación de la ley que motiva la modificación constitucional no va a haber problema. Primero, porque la convocatoria la puede ser el Poder Ejecutivo o la tercera parte de los diputados o la tercera parte de los senadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 32 senadores, ¿verdad? La tercera parte del 32 son... 22. No, la tercera parte, o sea, en 32 entre 3, con 11, 12. Con 12 senadores. Con 12 senadores pueden proponer una reforma a la Constitución. Tomar la iniciativa para que se vote por una ley que autorice la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, ¿verdad? Van entonces la mitad más uno de la matrícula de cada una de las cámaras, o sea, la mitad más uno de los diputados, más la mitad más uno de los senadores hacen el quórum para la Asamblea Nacional Revisora. Luego que están adentro y hacen el quórum, esa modificación constitucional se consigue, se aprueba con las 2/3 partes de los presentes luego de hacer el quórum. O sea, es sencillo, es fácil. No, es fácil. ¿Es fácil? Es fácil. Por lo que yo veo es fácil. Es muy fácil. sencillo. Ahora, lo que pasa es la confusión. ¿Sabe cuál es yo quiero ver el video porque yo quiero escuchar al secretario general del partido. ¿Tú sabes cuál es el problema, Giovanni? Que hable sobre el tema. Perdón, ¿sabe cuál es el problema, Giovanni? Que si todos los diputados y todos los senadores asisten de todos los partidos, es más difícil su aprobación. Conseguir el quórum, claro que sí. La aprobación. No, el quórum sí. El quórum se consigue. El quórum para la aprobación. Vamos a ver el video, Junior. Que inició en horas de la mañana, 10:35, general, el compañero Reinaldo Pared Pérez, secretario vocero de esta reunión, se va a dirigir a todos ustedes. Compañero Reinaldo. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la prensa. Efectivamente, tal y como se esperaba, en el día de hoy, 19 de abril, se reunió el comité político del PLD. El tema que trató
el único tema que trató el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fue el contenido de la carta del compañero Manuel Ramón Ventura Camejo, remitida en el mes de septiembre del año pasado, para ser más preciso, el 9 de septiembre del 2014. El compañero Camejo, en esa correspondencia, lo que propone es que el Comité Político ponderara la posibilidad, en apretada síntesis, agregamos nosotros, de que se tratara de lo referente a una reforma constitucional a los fines de introducir la metodología prevista en los Estados Unidos, según la cual el presidente de la República de turno tiene derecho a aspirar a otro periodo constitucional y no volver a ser candidato. Después de esta reunión en la que intervinieron más de 20 compañeros, arribamos a la siguiente conclusión. En primer lugar, se aprobó por parte del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana introducir un proyecto de reforma constitucional que vaya en esa dirección. Es decir, de introducir este cambio en la Constitución actual a los fines de que se pueda posibilitar que el compañero Danilo Medina pueda optar por ser candidato nueva vez para las elecciones del año que viene. En consecuencia, se adoptó otra resolución porque se había acordado que en el día de hoy se iba a establecer el calendario para el proceso eleccionario interno. Esto fue aplazado hasta tanto esperar los resultados de lo que podría ser esta reforma a la Constitución de la República para permitir una reelección consecutiva del presidente de la República. Y a los fines de elaborar o de presentar el proyecto de ley que convocaría la reforma constitucional, fue integrada una comisión que forman parte el secretario general que la coordina, la compañera Cristina Lizardo, el compañero César Pina, el compañero Abel Martínez, el compañero Rafael Albuquerque, Radamés Camacho, Lidio Cadet y Miriam Cabral. Es decir, es esta comisión que está aquí, que solamente falta el compañero Rafael Albuquerque. Fuimos apoderados de este propósito por parte del Comité Político y nosotros tendremos a su cargo elaborar esta iniciativa a los fines de apoderar al Congreso de la República de un proyecto de reforma a la Constitución para permitir o restablecer lo que era la reforma que se introdujo en el año 2002. Es decir, de que se pueda permitir que el presidente de turno pueda aspirar a un periodo consecutivo constitucional. Básicamente eso fue lo que trató el Comité Político en el día de hoy. Perdón, señores, por parte. Todo va a depender de la suerte que tenga este proyecto, si es convertido en ley, que se convoque la Asamblea Nacional, entonces pasaríamos a esa segunda fase que vendría después. Reinaldo, los precandidatos. Bueno, señores, vimos lo que fue la rueda de prensa. Inmediatamente concluyó la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Reinaldo Paredes dio los detalles de lo que sería mandar el proyecto de ley a una asamblea revisora. Dijo quiénes serían los integrantes de esta comisión que le integran el mismo Reinaldo Paredes Pérez como secretario general, el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, Miriam, la diputada del Distrito Nacional, Miriam Cabral, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, entre otros más que se van a integrar Radamés Camacho, a esta importante comisión. Así que veremos los próximos días pues ya el sometimiento, ya formar a la Cámara Legislativa para que se comience a trabajar en lo que sería la remodelación de la reforma. La reforma sería ya la 3940 reforma que se le hace a la Constitución. Si no 3940, ronda por ahí 3940 modificaciones en los pocos años que tenemos de vida republicana. Es lamentable, pero se cambia más la Constitución, yo creo, que los textos escolares. El problema está que las constituciones van a modificarse también. ¿Eso va a modificarse? Pero las leyes se modifican. Pero ya... la dinámica social es así, señor. Está bien, pero tú modificas artículos. No. ¿Cuál es el problema? Bueno, que lamentablemente las reformas se han hecho
no necesariamente para beneficiar y la construcción de un proyecto de nación, sino proyectos personales, cumplir con ambiciones personales de los dirigentes políticos nuestros. Hay una situación, miren, la legitimidad es importante. Si el pueblo dominicano a través de encuestas está apoyando la gestión de Medina, si el pueblo dominicano, en caso de la aprobación de esta modificación constitucional, vota mayoritariamente por Danilo Medina, se se reelegirá por un periodo y nunca más. Cuando el PLD sea el candidato Danilo Medina, sea el candidato Leonel Fernández, Francisco Javier, Reinaldo, todo muy bueno, o el PRD o cualquier partido, cuando el pueblo entienda que lo están haciendo mal, el mismo pueblo lo va a sacar, porque no hay estructura política dirigiendo un país que soporte el repudio mayoritario de una población. Porque se saca, cuando la población quiere a un dirigente, lo mantiene. Cuando no lo quiera, lo va a sacar, o por los votos o por la presión popular. Yo creo que la legitimidad es lo más importante. La democracia es el gobierno de las mayorías. Yo creo que somos un país joven también, Junior y Giovanni. Yo creo que es un país joven. Los países no se pueden apresurar, porque como los niños, si cuando gatean quieren salir corriendo, se van a guayar las rodillas. Nosotros hemos guayado muchas veces las rodillas, creciendo como nación. No perdamos la esperanza. El mundo no se va a acabar ni con esta reforma y el país no se va a hundir. Nosotros como pueblo hemos sabido echar hacia adelante cada coyuntura. Repito, es el gobierno, la democracia es el gobierno de la mayoría. Si la mayoría decide que Medina se quede o otro partido suba al poder, bien estará. Si decide lo contrario, simple y llanamente a través del voto, la presión popular, esas personas saldrán del gobierno. Esa es mi opinión. ¿A qué aspiro, Fidel? Político, ¿A qué aspiro, Fidel? A que eso que tú has señalado, lo que es la democracia, sea una realidad y que la República Dominicana construya una democracia sólida e institucional que le permita no solamente crecer en el aspecto de mejorar su calidad de vida, sino también en el ejercicio cotidiano de sus derechos civiles y políticos, pero además que posibilite que la ciudadanía tenga control social de fiscalización hacia su dirigencia. Y eso se consigue, entiendo yo, creando los mecanismos constitucionales que permitan la participación de la gente en la toma de decisiones trascendentales. Y con la educación de la población. Una población más educada se podrá empoderar con mayor facilidad y los gobernantes tendrán temor de hacer las cosas incorrectamente. Y de actuar con más tacto. Así es, ya no queda tiempo para más decir que Héctor Soriano es el piloto de la aeronave que lamentablemente cayó en la zona de Cocotal, en Bávaro, producto de un incendio que reportaron en uno de los motores. Según la información, esto ocurrió de esta manera. 7 personas murieron. Que salió de Punta Cana a Arroyo Barril, el aeropuerto de Samaná. Así es. Gracias, Fidel. No, yo quiero en el aire darte las gracias a Giovanni por permitirme ocupar un espacio en su programa para expresar mi opinión. Yo espero que no sea la primera ni la última. La puerta siempre está abierta. Si usted quiere utilizarlo, queda en sus manos, pero el espacio siempre está abierto. Gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente estaremos con ustedes encerrando la noche. Buenas noches, amigos.